Continuamos con nuestro taller bonito del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde una comunidad creyente cristiana se reúne. Así nosotros nos seguimos reuniendo también. ¿Cómo es iglesia primitiva? Pasa, y es lo que vamos a estudiar en este tema número 5, por ciertas dificultades internas, no solamente las externas, también hay dificultades internas, pero ellos fueron guiados por el Espíritu Santo. Así que les invito, antes de adentrarnos a este tema número 5, a abandonarnos en las manos y en el poder de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle a Diosito que sea Él quien nos siga enviando a cada uno de nosotros ese Santo Espíritu que hace arder nuestros corazones. Ese Santo Espíritu que guió a esta iglesia primitiva a tomar buenas decisiones, a buscar y encontrar estas soluciones para no quedarnos en el problema, sino para seguir hacia adelante, avanzando en esta expansión de nuestra fe. Que este mismo Espíritu siga habitando en cada uno de nuestros corazones con sus 7 sagrados dones. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesucristo, Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y damos inicio al tema número 5, comunidad fraternal, plural e integradora. Ese es un tema maravilloso. Vamos a tener textos de estudio, Hechos de los Apóstoles 15, del 1 al 35. Les voy a pedir, como los videos anteriores, por favor, colocamos pause, buscamos la cita bíblica, nos la leemos completica, y después de leer esta cita bíblica vamos a leer el texto de apoyo. Vamos a estudiar estas dos citas bíblicas, Hechos y Gálatas 2 del 1 al 10, porque nos vamos a centrar en un tema muy bonito. Hay que partir de un primer momento, y es la historia de la iglesia, esa primera práctica de algunos pioneros, inspirados todos, gracias a la fuerza del Espíritu Santo. Ellos son los que hablaron y los que actuaron, los que se encargan de hacer que esta iglesia en la que ustedes y yo creemos hoy tuviese su arranque, y todos esos momentos de dificultades los supieron superar gracias al Espíritu Santo. Tenemos un segundo momento, tomar decisiones. ¿Y bajo quién? Bajo inspiración del Espíritu Santo. El concilio de Jerusalén, que es lo que vamos a estudiar hoy, Hechos de los Apóstoles 15 del 1 al 35, corresponde más que todo al segundo momento, tomar decisiones, porque surge en el origen ciertos conflictos, que eso es lo que vamos a tratar de entender. No vamos a aclarar nada porque esto ya está más que te explicado. Es entender un poquitico cómo la iglesia va superando todos estos momentos. Si nos ubicamos, lugar, ubicación, se desplaza de Antioquía a Jerusalén. Algo interesante con el evangelista Lucas, es decir, es un detallito. Lucas quiere dejar claro que la misión universal se realiza por intermedio de la comunidad de Jerusalén. Es esa comunidad madre, descrita desde Hechos de los Apóstoles, desde el comienzo del libro de los Hechos de los Apóstoles, presidida por los 12 y cuyo principal portavoz es Simón Pedro. Pero si comenzamos a leer el Evangelio de San Lucas, nos vamos a dar cuenta que Jesús comienza la subida a Jerusalén. Cuando Jesús realiza toda su misión en Jerusalén, que eso es el Evangelio, comienza el segundo libro de Lucas, Hechos de los Apóstoles, que narra la propagación de la palabra a partir de Jerusalén. Detalles mínimos, pero que marcan una gran diferencia. Hoy vemos nuevamente a Jerusalén. El núcleo, Hechos de los Apóstoles 15 del 1 al 35. Este hecho fue llevado a cabo más o menos en el año 49 después de Cristo. Aquí están todos los personajes, cómo fue la división más o menos de este primer concilio, Pablo y Bernabé, 2 discursos, el primero de Simón Pedro, el segundo de Santiago,
Todos estaban en una reunión, Pablo y Bernabé vuelven otra vez a aparecer. Vemos los otros integrantes dentro de la reunión, Pedro, Santiago, apóstoles, ancianos y la comunidad cristiana. Problemas en la vida de la comunidad. Aquí vamos a tratar de ubicarnos un poquitico. Recordemos que se vivían ciertas tensiones, ciertas situaciones sociales, políticas, económicas, religiosas. Son la causa de los conflictos dentro de esta iglesia naciente. La fe en Jesús nos exige a nosotros superar lo ya aprendido y vivir abiertamente a lo nuevo. Hechos de los Apóstoles nos viene a contar algo muy bonito y muy significativo, que es que los conflictos no vienen solamente de afuera, sino que presentan dentro de las mismas comunidades estas problemáticas. Pero hay que tener entonces presente todo esto para poder entender lo que vamos a hablar en unos instantes. Hechos de los Apóstoles nos señala que existían más de 100 problemas, todas estaban incluidas, situaciones ambientales, culturales, sociales, políticas, religiosas. Habían un sinfín de problemas y estos problemas no todos son de afuera, no. También las mismas comunidades. Les invito a leer 1 Corintios 1 del 10 al 16. Ya sabemos, colocamos pausa y buscamos la cita y después continuamos. Son maneras distintas de entender, son formas de vivir diversas, está el interés del poder, del liderazgo, la economía, mantener la tradición, abrirnos a lo nuevo, tratar de integrar lo antiguo y lo nuevo. Todo eso de adentro, no estamos hablando ya de afuera. Pero ¿a qué nos invita entonces el libro de los Hechos de los Apóstoles? ¿Cuál es la intención de Lucas para escribir Hechos de los Apóstoles? Una de las intenciones que hay que transmitir, que quiere transmitir es que aunque tengamos estos problemas, hay que reconocerlos, afrontarlos y superarlos. La vida está cargada de sufrimientos y esperanza. Entonces, Hechos de los Apóstoles lo que nos quiere transmitir a nosotros es esa manera de fortalecernos en la fe, en la esperanza y en el amor. Todo el Nuevo Testamento nos dice que los conflictos aparecen cuando se enfrentan actitudes de poder. Y ahorita vamos a ver cuál fue el problema. Hechos de los Apóstoles 15. El problema. Seguimos imponiendo la ley de Moisés. Los nuevos conversos tienen que ser circuncidados y tienen que guardar otras normas. Recordemos de dónde vienen todas las normas. Génesis 17 del 9 al 14. Les invito a buscarlas. Hay una novedad del Evangelio y ya lo vemos desde unos versículos anteriores. Hechos de los Apóstoles 10, 44, 48. Pero todo esto responde a esa interrogante. ¿Qué es necesario para salvarse? Recordemos que en un primer momento tenía que pasar por la circuncisión, marcarme, pertenecer al pueblo santo de Dios, y eso es lo que están tratando entonces en esta problemática, en este nuevo camino, en esta nueva creencia. ¿Tenemos o no tenemos? Aunque han tenido ya pruebas de que podría sí, como podría no. Toda esta problemática viene de dos bandos, judíos convertidos y no judíos convertidos. Tienen problemas de convivencia y fraternidad. Los judíos convertidos eran los que querían seguir imponiendo la ley. Es decir, la ley nos dice, la ley nos manda, y los no judíos, pues ciertamente ellos niegan a aceptar las normas judías. Los judeocristianos defienden que solo hay un camino, que solo existe una manera de vivir la fe en Jesús, y es un camino por el que todos deben entrar.
Con esto manifiestan que la fe habría de vivirla en uniformidad, todos haciendo lo mismo. Esto equivale a una forma de esclavitud, de opresión a las hermanas y hermanos de la comunidad no judías. Pero Pablo presenta, o nos cuenta, su versión, Gálatas 2, del 1 al 10. Primero recordemos, los gálatas eran de origen pagano, influenciados por cristianos de tendencia judíos, o mejor dicho, cristianos judaizantes. ¿Qué es lo que nos quiere decir San Pablo en esta cita bíblica? Esto no estaba en contradicción con la práctica misionera de Pablo. Y es lo que él nos lo recuerda, el mismo San Pablo en esta carta, que él se acerca a los apóstoles, expone todo lo que ha venido haciendo. Pedro también habla acerca de esa experiencia, de cómo él fue testigo de que Dios envía el Espíritu Santo sobre aquellas personas que no pertenecían al pueblo de Dios, al pueblo de Dios que estaba bajo la ley de Moisés y la circuncisión. Cómo Dios se manifiesta también y cómo Dios le abre las puertas de la salvación a todas estas personas sin necesidad de la circuncisión. Pablo expresa ciertamente su decepción a los gálatas, que después de haber sido encaminado en la línea paulina, de repente quieren entregarse a tendencias judías. Seguimos con la ley. Menciona su viaje a Jerusalén para compartir con los apóstoles su trabajo misionero. Esta visita correspondería al concilio de Jerusalén, descrito en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Soluciones. Se reúnen Pedro, Pablo, todo el núcleo que nombramos hace ratico, pero ellos llegan también a soluciones. No nos quedamos solamente con el problema, ¿no? Llegamos también a las soluciones. Hechos de los Apóstoles 15, 22, 29. Llegan, un datico que no se nos vaya a olvidar. Esta carta que envían a los hermanos y hermanas de otras etnias y lugares de Antioquía, Siria y Cilicia, Hechos de los Apóstoles 15, 22, 29, esta carta es también llamada decreto apostólico, en el que se promulgan ciertas prohibiciones que respecto para los cristianos de origen judío deben observar los cristianos provenientes del paganismo, es decir, aquel que no es judío, pero que está comenzando este camino de salvación, tiene que abstenerse de comer carne contaminada por los ídolos, uniones ilegítimas y evitar comer animales y sangre de esos mismos animales estrangulados. Aquí ya viene entonces la apertura. No se impone ni la circuncisión ni las normas, nada, no se imponen. Es un nuevo estilo de vida, un estilo de vida completamente diferente de cara a Dios, donde yo me comprometo a tratar de imitar a Cristo en todo. Hay la apertura de una iglesia naciente que recibe y escucha a los hermanos de Antioquía. Dialogan sobre la realidad que viven en otros sitios. Reconocen la acción del Espíritu en las demás comunidades nacidas entre los paganos. Aquí vemos también que la iglesia está formada por variedad de comunidades, viviendo cada una según sus costumbres, lenguas, realidades, pero compartiendo todos la única fe en Jesús resucitado. La diversidad de sexo, de etnias, de lenguas, lugares, costumbres, no es motivo de división, sino de unidad, de riqueza y de comunión. Los logros. Ya estamos viendo, no es que Pablo se fue por un camino, Pedro se fue por el otro. No, la idea fue solucionar estos problemas que estaban naciendo y que estaban surgiendo. Se reúnen como líderes, salen con soluciones y damos esa apertura a lo nuevo,
a integrar en cada una de estas comunidades soluciones para seguir hacia adelante. Pero vemos unos actores fundamentales. No podemos quedarnos sin estos actores extremadamente fundamentales. Los dirigentes de la comunidad, la iglesia como comunidad y el Espíritu Santo, no por haberlo nombrado de último el menos importante, no, todo lo contrario. El Espíritu Santo es el que ha llevado esto a feliz término. La unidad de la iglesia, que ese es el sentido de Lucas en este fragmento bíblico, concluye donde inicia, sorprendente, es decir, y eso es sorprendente, concluye donde inicia, ¿dónde? En la comunidad de Antioquía. Ahí es donde surgió toda esta problemática. Hechos de los Apóstoles 15, 30, 33, ahí es donde termina. Pero la misión a los paganos, después de ir a Jerusalén, vuelven a Antioquía y de Antioquía, dice San Pablo, le dice a Bernabé, vámonos a pasear otra vez, vámonos a visitar todas las comunidades que hemos venido logrando durante todo este tiempo, a ver cómo van caminando. Vuelve nuevamente a esa misión, a salir, pero ya viene con un respaldo, es decir, sale recargadísimo y motivado ciertamente, porque ya hay una apertura, listo, queremos creer, vengan, queremos pertenecer a la iglesia, vengan. ¿Que tenemos que cumplir estas leyes, las leyes de los judíos? No, las únicas son esta y esta, no hay ninguna obligación. Si quieren, háganlo. Pero también comienza, como diríamos nosotros, a colocarle el freno de mano a aquellos que querían seguir imponiendo la ley. Y dice, hay una de las frases de San Pablo que dice, ni nosotros la hemos cumplido, ahora le vamos a imponer a ellos. Y lo dice el mismo San Pablo. Entonces, concluye donde inicia, en la comunidad de Antioquía. Esto no significa que los conflictos ya terminaron. No, los conflictos continúan en medio de las comunidades. Las posturas más conservadoras de los judeocristianos no desaparecen. Por eso, en el resto de los Hechos de los Apóstoles continúan situaciones similares. Hechos de los Apóstoles 21, 15 y siguiente. Lo importante es la actitud con que las comunidades enfrentan, solucionan cada conflicto a partir de la memoria de Jesús resucitado, presente en la comunidad por obra del Espíritu Santo. Y les voy a dejar una actividad. Yo estoy más que seguro, es interesante cuando comenzamos a conocer qué es el concilio, qué es el CELAM, qué es un sínodo. Ahí vamos a entender ya unas realidades que quizás habían sido ajenas para nosotros. ¿Qué es un concilio? ¿Quién lo convoca? ¿Cuál fue el primer concilio y cuántos concilios se han realizado y dónde? Investiguen, se van a dar cuenta, es interesante, es interesante. ¿Qué es el CELAM? Dirán unos, uy, ¿eso será como sentir celos o qué? No, investiguenlo. Interesantísimo, es algo muy nuestro. ¿Dónde está la sede? Se van a sorprender. ¿Qué países lo conforman? ¿Cuáles son las 5 conferencias realizadas? ¿Y quién es el actual presidente del CELAM? ¿Y qué es un sínodo? ¿Y quién lo convoca? Una actividad interesantísima. Yo sé que va a ser fácil de encontrar, no va a ser muy complicada, pero nos va a dejar a nosotros un conocimiento único que no nos lo va a quitar es nadie. Todavía la iglesia sigue teniendo muchos problemas, no solamente externos, sino también internos, pero cómo la iglesia, guiada por el Espíritu Santo, sigue reuniéndose para darnos a nosotros respuestas, para hacernos cada día más fuertes, no es para que sucumbamos, y eso es lo que ha mantenido la iglesia durante todos estos siglos, es decir, una iglesia que se sigue reuniendo para darle solución a todos los problemas. Que Dios les bendiga, nos vemos en el próximo tema.